Príncipes y princesas, el devocional correspondiente para este día se titula Pablo el Apóstol, 17ª parte. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Al llegar a Salamina, los apóstoles anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe el precónsul. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8. Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra los agentes designados para la predicación del Evangelio. Y esta potestad de las tinieblas están especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación y genuina integridad. Así sucedió cuando Sergio Paulo, el precónsul de Chipre, escuchaba el mensaje evangélico. El precónsul había hecho llamar a los apóstoles para que se le enseñara el mensaje que habían venido a dar. Y ahora las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron con sus funestas sugestiones de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios. El mal se había acumulado por siglos y solo podía ser vencido por la intervención del todopoderoso Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Así, el enemigo caído trabaja siempre por conservar en sus filas a los hombres de influencia que, si se convirtieran, podrían prestar eficaz servicio en la causa de Dios. Pero el fiel obrero evangélico no necesita temer ser derrotado por el enemigo, porque es su privilegio ser dotado de poder celestial para resistir toda influencia satánica. Pablo y Bernabé fueron bautizados con el Espíritu Santo y con su poder. Dios llenó sus vidas con su presencia. Estaban listos, aptos, capacitados o habilitados con el poder del Espíritu Santo para derribar al diablo y quebrar toda fuerza del mal, puesto que su servicio tenía la garantía y el derecho divino. Aunque penosamente acosado por Satanás, Pablo tuvo valor para increpar a aquel por quien el enemigo estaba trabajando. Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por un tiempo». Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese por la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hechos capítulo 13, versículos 9 al 12. ¡Qué contraste entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás! En Elimas, el adivino, vivía su padre el diablo, y sus obras realizaba, mientras que en Pablo vivía el Espíritu Santo, y las obras de su Padre Dios realizaba.
Elimas el mago estaba lleno de todo engaño y de toda maldad, y era enemigo de toda justicia, y buscaba trastornar los caminos rectos del Señor. Pero Pablo estaba lleno de Dios, y la presencia de Dios en él reprodujo en él el fruto del Espíritu Santo, algunos dones especiales del Espíritu. Dios lo usó a la grande para libertar, para sanar y salvar a muchos. Aquí podemos ver claramente cuán importante es que seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. De no ser así, el diablo los hubiera hecho pedazo y los hubiera ridiculizado delante del precónsul. Hubo una guerra espiritual por la vida y salvación de este hombre. Dios venció al diablo. Sergio Paulo fue ganado para Dios y su reino. Es importante que comprendamos esta absoluta verdad. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo y gloriosos serán los resultados. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, una vez más, solamente queremos suplicarte, implorarte por el bautismo pleno de Dios. Que el Espíritu Santo viva en nosotros para que reprenda al diablo y sus demonios, para que los venza en su propio terreno, así como hizo a través del ungido Pablo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio. El Espíritu Santo, verdad, presente. Si te gustó, pues compártelo. Sé parte de nuestro ministerio. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.